nada más. Vale, ya está grabando. Y se las comparto en un rato. Y bueno, nada más una pequeña observación respecto a lo que les estuve platicando ayer, que es en todas las definiciones que les di, eh, acá, en todas las definiciones que les di o proposiciones, nada más tomar en consideración que cada una de estas X, Y, déjenme, pongo el puntero láser, que cada una de estas X, Y tiene que ser distinta, ¿no? Nada más me faltó hacer esa pequeña aclaración sobre las definiciones. Y ya con eso sale todo. Y de hecho al final me confundí un poco. Bueno, no me supe expresar en la parte final, en una prueba. Y nada más tenían que suponer que cada una de esas X y era distinta y ya con eso salía de inmediato. ¿Vale? Entonces nada más esa pequeña aclaración. Igual todas estas X y son diferentes. Y ya. Y bueno, empiezo esta clase preguntándoles, ¿alguien resolvió esto? ¿Alguien que haya intentado demostrar alguna de estas dos proposiciones y que nos lo quiera compartir? ¿O que lo haya logrado? Yo creo que sí, no es difícil demostrar. ¿Vale? ¿Qué pasó? Creo que fue Natalia la que habló. ¿Es con respecto a esto o es con duda? Igual alguna duda que tengan. Bueno, si no lo intentaban resolver, pues igual se lo sigo dejando aquí ahorita pendiente. Este lo dejo pendiente porque nada más tienen que ocupar las definiciones como tal de linealmente dependiente y linealmente independiente. Entonces siento yo que es un buen ejercicio para empezar a familiarizarse con las definiciones con las que estamos trabajando. Entonces, bueno, nada más pequeña aclaración sobre esto y nadie tuvo dudas con respecto a esta proposición. Ya podemos continuar. Y voy a dejar de compartir acá y me paso a la tablet. Compartir. Pantalla. Entonces, bueno, continuando con lo que habíamos estado trabajando el día de ayer, una pequeña pregunta, ¿no? Si tú tienes Rn o Kn, ah, no se le pone dos, o Kn, ¿cuáles son los conjuntos más pequeños que se les ocurren para generar tanto a este conjunto como a este conjunto? O sea, recordemos Rn sería el conjunto de n entradas, de tal que pues cada xy es un número real y cada n sería cambiar esta r nada más por una k. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos que se les ocurren más pequeños que nos generen a cada uno de estos dos conjuntos? Pues podría ser el conjunto en el cual nada más, por ejemplo, vaya separando como que el primer elemento sea la primera entrada con todas las demás cero, y así con todas. O sea, que solo en la entrada, si el primer elemento, como le ponemos uno, que solo tenga el elemento en la primera entrada y todas las demás cero, y así. Luego el siguiente va a tener el cero, en la segunda entrada va a tener uno y todas las demás ceros, y así. Ok, va. Sí, 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 hablas de este conjunto más o menos, ¿no? O sea, lo empezamos con primera entrada uno, luego todas las demás cero, el siguiente elemento segunda entrada uno, todas las demás ceros, y así hasta llegar al elemento que nada más tiene la primera entrada uno, ¿no? Y Sí, sí, ese. ¿vale? Sí, justamente esta es una esta es una buena propuesta. Y y nada más pequeña pregunta, ¿este conjunto es linealmente independiente o es linealmente dependiente?
linealmente independiente. ¿vale? ¿Cómo demostraríamos eso? Suponiendo que existe alfa 1, así que al que se haga cero, Ujú. que al multiplicar cada uno de los vectores haga cero, y va a suceder que al final va a quedar un sistema de ecuaciones con nada más. Como no hay otra entrada en uno y en las diferentes entradas, va a quedar como que alfa 1 es igual a cero, alfa 1 es igual a cero, en todos los alfas van a quedar iguales a cero. Entonces, Sí, o sea, justamente nos agarramos directo con la proposición esa de que si tenemos una suma de escalares por cada uno de los vectores que te da cero, entonces cada uno tiene que ser cero, ¿no? Y justamente lo que dices, ¿no? O sea, como esta alfa nada más está, como cada una de las alfas solamente está multiplicando una entrada, pues al final nos va a quedar, aquí sí lo puse igual a cero, no, no lo puse igual a cero, cero vector, ¿no? Entonces, pues nos debería quedar alfa uno hasta alfa n igual a cero. Y para como definimos el producto cartesiano, ¿sí? Esto ocurre si solamente si cada una de las alfas i, es decir, cada una de nuestras entradas, es igual a cero para toda i perteneciente desde uno hasta n, ¿va? Y entonces, en efecto, parece que estos son los conjuntos más pequeños, ¿no? Con los que se puede generar ARN. Y ahorita le voy a poner especial atención a algo que había mencionado durante la sesión pasada y que no lo habíamos demostrado, ¿no? O sea, que sí en efecto es el linealmente independiente. Aquí lo voy a poner un poco informal. Linealmente independiente te implica conjunto más pequeño. Y de hecho es un sí, solo sí. Conjunto más pequeño, ¿no? Y de hecho es un poco hasta jugar con lo que pasa con los numerables, ¿no? Porque podemos tener, uy, ya tenía un montón de personas en la sala de espera, o podemos tener podemos tener otros conjuntos numerables, pero el chiste es, miren bien, o sea, por ejemplo, voy a regresarme al ejemplo con el que estábamos trabajando, que era el del conjunto de polinomios, y donde nos tomábamos como principal referencia al conjunto A, que tenía la función, nada más la función uno, la función constante uno, la función identidad, la función x cuadrada, y así, ¿no? O sea, teníamos como nuestra principal referencia de conjunto que generaba nuestro otro conjunto, y habíamos hecho la observación de que si tú le añades otras cositas por aquí, ¿no? Mañosamente, si tú le añades un 2x o le añades una cantidad numerable de conjuntos que obviamente se pueden conseguir como combinaciones lineales de A, pues te puedes desechar de ellos. Pero hay una propiedad interesante que tiene A, ¿no? O sea, por más que yo me pueda tomar conjuntos numerables o conjuntos finitos o conjuntos de las características que sean subconjuntos de A, ¿a qué te refieres con la pregunta de cómo, Valeria? Este, a ver, voy a explicar un poco mejor a qué me refiero de esto. Una unión numerable, o sea, le estás añadiendo al conjunto A el conjunto que contiene a nada más al polinomio 2x, ¿no? Y entonces, desde la clase pasada ya habíamos hecho la observación de que el conjunto que te resulta de A unión, el conjunto que contiene a 2x, llamémoslo A', este conjuntito, uno de sus elementos se puede conseguir como combinación lineal de los otros dos elementos, ¿no? O sea, se podía conseguir como multiplicar el escalar 2 por el polinomio x, que era un polinomio que ya estaba en nuestro conjunto A, ¿no? Y bueno, por eso habíamos motivado un poco la definición que teníamos de linealmente independiente para evitarnos todos esos casos, ¿no? Donde los elementos de tu conjuntito los podías obtener algebraicamente de un subconjunto más pequeño de tu conjunto, ¿no? Y lo que comenté ahorita es que puedes, tenemos que la unión numerable de conjuntos numerables es un conjunto numerable. Entonces, a no solamente le podemos añadir 2x,
le podríamos, por ejemplo, añadir una A biprima, donde A biprima sería tener la, tener la función constante, constante 2, tener a la 2x, tener a la 2x cuadrada, y así. Y podríamos añadir, podríamos de hecho generalizar lo que es añadir a n, como tener n, nx, y así. Y continuamos así, generalizar siempre lo que es tener un conjunto AN. Aquí nada más que esto no se confunda como potencia, como producto cartesiano. Y podríamos hablar de añadirle a la unión de estas A's, ¿no? De A2', de A3, A4, así hasta AN. Y tenemos aquí una unión numerable de conjuntos numerables. Este conjunto sigue siendo numerable, ¿no? Entonces, podemos hacer todo este tipo de juegos con nuestros conjuntos, pero el chiste es que desde nuestro primer instante ya tenemos ya tenemos que todos los valores que le estamos añadiendo a se pueden obtener desde A, ¿no? Entonces, por más que sea igual de grande este conjunto, aquí lo voy a anotar como cardinalidad, por más que este conjunto sea igual de grande que nuestra A original, porque esas son las magias de conjuntos, pues podemos obtenernos subconjuntos más pequeñitos acá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa que quiero prestarle especial atención en A? Que no importa el subconjunto que nos tomemos de A, no importa si es finito, si es numerable, si es lo que sea, ¿no? O sea, si nos tomamos un subconjunto propio de A, cualquiera, entonces el generado de ese conjunto no va a ser A, ¿vale? Esta es la propiedad importante que quiero que notemos, ¿no? Y eso es como muy claro, ¿no? Ahorita vamos a verlo bien, pero eso es como muy claro, ¿no? O sea, si le quitamos cualquier elemento a nuestra A que nos definimos de esta manera, ya todo esto me faltó, o sea, esto continúa, ¿no? No acaba en x a la n. Si le quitamos cualquier elemento, por ejemplo, la x cuadrada, a nuestro conjunto A, pues parece que no vamos a tener alguna manera de obtener a la x cuadrada, ¿no? Parece que de verdad perdimos a la x cuadrada a la hora de hablar del generado de ese nuevo conjunto, ¿no? Y pues claramente sí lo podemos demostrar, ¿no? O sea, si tenemos una B, subconjunto propio en nuestra A, pues nos tomamos, o sea, X perteneciente a A diferencia B, ¿no? O sea, un elemento que está en A y no está en B, ¿no? Si nos tomamos un elemento ahí, pues resulta que ese elemento tiene que tener algún grado, ¿no? Entonces, sin pérdida, aquí voy a poner Y para que no se confunda. O sea, nos tomamos una Y en la diferencia. Entonces, esa Y tiene que ser igual, tiene que ser de la forma X a la N para alguna N perteneciente a los naturales, ¿no? O sea, por el cómo entendemos a nuestro conjunto A, que así nos lo habíamos definido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que para todo Z en Z perteneciente a B, no podemos obtener un Z de grado, el grado de Z es distinto de N, ¿no? O sea, fuerzas lo tenemos como un valor distinto de N. Y pues esto es claro, ¿no? Del cómo estamos definiendo aquí. Estamos nada más, estamos por lo menos eliminando un valorcito, estamos eliminando el valorcito XN. Puede que estemos haciendo otras cosas, ¿no? Puede que estemos quitando otros valorcitos, pero por lo menos estamos quitando el XN. Entonces, a fuerzas, el grado de cualquier Z que nos tomemos en B va a ser distinto de N, ¿no? Entonces, no voy como la suma de polinomios mantiene el grado del polinomio mayor
y como la multiplicación por escalar de polinomios mantiene el grado del polinomio, a menos de que estés multiplicando por cero, pues resulta que, que por más que sumemos cosas o multipliquemos por escalar cosas en B, no vamos a estar obteniendo algún polinomio de grado n, ¿no? Entonces resulta, de ahí resulta que pues no podemos tener que y pertenezca al generado de B, ¿no? O sea, obtenemos y no está en el generado de B. Entonces ahí de cajón estamos obteniendo que K de B es distinto de K de A, ¿no? El generado de nuestro conjunto B es distinto al generado de nuestro conjunto A. Lo que sí está ocurriendo nada más es que tenemos una contención, ¿no? O sea, tenemos el generado de B está contenido en el generado de A, pero no vamos a tener la otra condición, ¿no? Esta, no sé por qué le puse una palomita, esta más bien vamos a tener un tache con ella, ¿no? Y entonces, tenemos otra diferencia clara de nuestro conjunto a todos los conjuntos que nos generamos así, ¿no? A esta unión. Porque en esta unión nos podemos tomar una infinidad de subconjuntos propios de nuestro conjunto. Aquí en lo de A unión, la unión de Sn pertenecientes naturales de AN, podemos obtenernos una infinidad de subconjuntos propios que nos generan al mismo conjunto, ¿no? O sea, podemos tomarnos, por ejemplo, a nuestra A, podemos tomarnos a nuestra A unión A biprima, podemos tomarnos A unión A triprima, podemos tomarnos todas estas uniones, podemos unirlos con todos los anteriores y seguimos obteniendo conjuntos tales que todos sus generados son iguales, ¿no? Entonces, parece que realmente sí ya logramos encontrar con el concepto de independencia lineal, logramos encontrar verdaderamente el conjunto más pequeño de todos, ¿no? Y con eso me gustaría ver si puedo hacer esto un poquito interactivo. Alguien que me quiera decir cómo podemos formalizar lo que estoy comentando ahorita, de linealmente, la propiedad de linealmente independiente. Cualquier respuesta pues, va a ser tomada en cuenta. ¿Formalizar cuál? ¿De que es el elemento mínimo? O De que sea, es, ajá, de que es el conjunto más pequeño, realmente. puedes suponer, no, es que si supones uno más, o podríamos hacer que suponer que uno más pequeño, ¿no? Y tratar de llegar a una contradicción. Para Ujú. Sí, o sea, más o menos. La idea no es tanto irnos por cardinalidad, es lo que quiero que quede un poco en claro, porque, o sea, podemos tener casos de mismas cardinalidades entre conjuntos, pero que uno sea linealmente independiente y el otro no, y que te generen el conjunto, ¿no? Más grande. Entonces, lo que mencionaste ahorita es lo importante, ¿no? Fijarse en todo subconjunto propio de tu conjunto y ver qué pasa con él, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la propiedad interesante, ¿no? Decimos que A es linealmente independiente, sí, solo sí, para todo B, subconjunto de A, subconjunto propio de A, el generado de B es distinto del generado de A, ¿vale? Y ya esto se ve como que sí es la característica de ser realmente el más pequeño de todos, ¿no? O sea, no hay un B más pequeño que A que nos genere a nuestro conjunto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una proposición. ¿Alguien que me quiera ayudar a demostrarlo? Hint, el regreso es por contrapositiva. Bueno, puede ser directo, ¿no? Pero la forma que yo me sé de demostrarlo es por contrapositiva. Alguien que diga, ah, pues yo creo que podemos irnos por aquí, ¿no? O sea, primero estamos suponiendo A linealmente independiente. Tenemos A linealmente independiente. ¿Está bien? Bueno, otro hint, estamos demostrando un para todo, entonces pues sea B subconjunto de A. Hay que ver que se cumple esta propiedad y con eso ya acabaríamos la ida. Y bueno, más hint, tal cual ocupé lo que nos serviría para demostrar en el ejemplo de acá.
Y bueno, entonces creo que lo podemos continuar y cualquier cosa que diga, que yo esté dando por sentado o algo por el estilo, me avisan si tienen alguna duda o algo. Pues nos tome, B subconjunto propio de A, ¿no? Entonces, bueno, entonces existe una X perteneciente a diferencia B, ¿vale? Hasta aquí no hay mucha complicación, ¿no? Como es subconjunto propio, hay una X que está en el total y no está en el pequeñito, ¿vale? Entonces, pues con eso, tenemos que B unión el conjunto que contiene a X, esta X que nos estamos tomando acá, pues también es un subconjunto propio de bueno, pues, puede ser subconjunto propio, no puede ser subconjunto. Es un subconjunto de nuestra A, ¿vale? Entonces, hasta aquí, o sea, no estamos añadiendo el elemento que ya sabíamos que estaba en A, que estaba en A y que no estaba en B, ¿no? Entonces, por el ejercicio que les dejé de la tarea, tenemos que B unión X es linealmente independiente, ¿no? En la tarea, o en la tarea moral que les dejé, era que si teníamos L1 subconjunto de L2 subconjunto de B, entonces el que L2 sea linealmente independiente implica que L1 es linealmente independiente, ¿no? Y estamos aplicando lo mismo acá. O sea, tenemos A linealmente independiente, este es un subconjunto de él, entonces este subconjunto tiene que ser linealmente independiente, ¿no? Y me creerían si directamente agarro y digo que esto implica que X no me pertenece a B, o quieren que lo veamos con mayor detenimiento. De algo que no hayan entendido de ese pasito. Con detalle. Ok, vale. Muy bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que si tenemos una combinación lineal de elementos desde i igual a 1 hasta n de alfa i x i es igual a 0 con alfa 1 hasta alfa n escalares y x1 hasta xn vectores de nuestro conjunto B unión X, entonces cada una de las alfas i tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si tuviéramos que X pertenece al generado de B? ¿Qué es lo que tendríamos con estas condiciones, no? Bueno, si X pertenece al generado de B, entonces existirían vectores en B, existirían, bueno, primeramente escalares, alfa 1 hasta alfa, voy a poner otra letra para que no se confunda con que estoy hablando lo mismo que acá, hasta alfa M, bueno, esto es una M, alfa M, escalares, y x1 hasta xm vectores en B, tales que la suma, parece que alguien se acaba de unir. Ah, no. Tales que la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi es igual a x, ¿no? Eso me quiere decir esto por definición, ¿no? O sea, porque ya entendimos que este es el conjunto, cuando no estamos hablando, cuando no estamos trabajando con el vacío, este es el conjunto de combinaciones lineales de elementos en B. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues lo pasamos de los lados restando, ¿no? Y obtendríamos la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi más menos 1 por x es igual a nuestro vector 0, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos teniendo una combinación lineal de elementos en B unión X con al menos un escalar distinto de 0, por lo menos tenemos el menos 1 distinto de 0,
Y eso es la definición de que algo sea linealmente dependiente, y definimos que algo sea linealmente dependiente cuando no es linealmente, y definimos que algo es linealmente independiente cuando no es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, con eso tendríamos lo contrario a esto, ¿no? O sea, llegaríamos a la negación de esto, a la negación de B unión X linealmente independiente, ¿no? Entonces, con eso ya concluimos que B unión X linealmente independiente implica X no me pertenece al generado de B, ¿vale? Que era el pasito en donde me estaba brincando. Y ya con esto, ¿hay alguna duda con este pasito que di en la prueba? ¿O No, todo todo claro? bien. Va, por lo menos ya ahí tenemos a alguien de todo claro. Si alguien tiene alguna duda, nada más me la puede comentar en el chat. Pero bueno, entonces con eso ya tenemos un elemento que no está, una X que no está en el generado de B, pero esa X obviamente sí está en el generado de A, porque de hecho pertenece a nuestro conjunto A, y entonces con eso concluimos que el generado de B es distinto del generado de A, que era lo que queríamos probar, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Demostramos que si nos tomamos arbitrariamente un subconjunto propio de nuestro conjunto A, entonces el generado es distinto. Entonces ya con eso tenemos la ida, que la ida nos decía que si tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces, para todo subconjunto propio de A, el generado de ese conjunto es distinto de nuestro generado total, ¿vale? Entonces con eso se viene la proposición interesante, que es que esto es una equivalencia a lo que es el concepto de linealmente independiente, ¿vale? Ahora tenemos que probar que si se cumple toda esta característica, entonces a fuerzas nuestro conjunto es linealmente independiente, ¿vale? Y alguien que me quiera apoyar con eso, que diga, ah, pues yo creo que nos podemos ir por aquí. Bueno, si no, pues vamos a trabajar con lo que es nuestro regreso. Y como les había comentado, la forma que yo sé demostrarlo es por contrapositiva. Seguramente se puede hacer directo, pero bueno, entonces vamos a optar por contrapositiva, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos la característica de que para todo B, subconjunto propio de A, tenemos que el generado de B es distinto del generado de A, ¿vale? Supongamos que tenemos estas características. Entonces, estoy diciéndoles, lo voy a hacer por contrapositiva y me lo quiero empezar a aventar directo. No, entonces, de nuevo queremos probar que no se cumple esta condición, o sea, que se cumple la negación de esto. Es decir, existe una B subconjunto de A tal que K de B es igual a K de A, ¿vale? Como esto suponiendo que no se da la condición de ser linealmente independiente de A, ¿no? Es decir, supongamos que A es linealmente dependiente, ¿vale? Es linealmente dependiente, entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que va a poder existir una forma en la cual se expresa a partir de algunos vectores un elemento. Y ya creo que ahí es más rápido. ¿Va? Sí, Que, justamente. Existen escalares y vectores, vectores en nuestro conjunto A, tales que la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i x i es igual a 0 con alfa j distinta de 0 para alguna j perteneciente desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Mandamos del otro lado a nuestra alfa j x j
Y aunque primero lo mandemos del otro lado, tenemos entonces que la suma desde igual a 1 hasta n con i distinta de j de alfa i xi es igual a menos alfa j xj, ¿no? Entonces, con eso podemos mandar como AJ es distinto de cero, tenemos que tiene inverso multiplicativo. Entonces, tenemos que menos alfa j tiene inverso multiplicativo, entonces lo podemos mandar del otro lado dividiendo y obtendríamos que la suma es de i igual a 1 hasta n de los i's distintos de j de alfa i xi menos alfa i xi entre alfa j es igual a xj, ¿no? Aquí esto únicamente deja solito Y entonces, bueno, ¿qué tenemos con esto? Tenemos que xj ajá, pertenece al generado de nuestro conjunto A, diferencia, xj, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que de aquí obtenemos que el generado de la diferencia xj es igual al generado de nuestra A. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Encontramos un subconjunto propio de nuestro conjunto original que te obtiene el mismo generado, ¿no? Y eso es la negación de lo de acá. Es decir, eso es obtener esta propiedad. Y entonces con eso acabamos la contrapositiva y por tanto se acaba el sí, solo sí, ¿no? ¿Hay alguna duda con algún paso de esta prueba? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieren que lo vea con más detenimiento? No, todo bien. Está bien. Ok, ¿vale? Entonces, ya tenemos la nueva propiedad interesante de linealmente independiente, que es lo que tanto les había estado comentando, qué es lo que cumple lo lo de linealmente independiente. Y entonces, con esto, creo que ya estamos en condiciones para dar la definición de lo que es base, ¿vale? O ya lo han visto con Adri, lo que es base. Es que necesita linealmente independiente, entonces no creo. O bueno, a menos de que lo haya definido de esta otra manera. Pero bueno, esto es una definición. Definición, ¿no? Este, ¿Cuál es la notación que normalmente le ponen a esto? No me acuerdo, entonces voy a seguir trabajando con as, ¿no? Decimos que A es base de un espacio vectorial B sobre un campo K. Si solamente si se cumplen dos condiciones. La primera de ellas es que el generado de A sea igual a nuestro espacio vectorial B. Y la segunda de ellas es que A por sí mismo A es linealmente independiente, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya tenemos algunos ejemplos de espacios, de espacios de bases de nuestros espacios vectoriales. O sea, por ejemplo, el que comentamos al principio de la clase, obtendríamos que el conjunto que contiene al 1,0, así hasta el 0, vas haciendo esto con todas las entradas, y luego el que tiene nada más en su última entrada el 1, es base de Kn, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tener de bases es estar trabajando con las matrices de 2 en 2 con coeficientes en los reales y de manera totalmente análoga como se demostró para el ejemplo de K a la N. Tenemos que para las matrices 2 por 2 con coeficientes en los reales, tenemos que una base es tener al 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Tenemos que este conjunto es otra base es una base de nuestras matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales, ¿no? Y de hecho, estas bases tienen un nombre característico que son tienen un montón de propiedades, ¿no? Que van a ser sobre todo importantes para cuando ya estemos, para lineal 2, cuando estemos trabajando con ortonormalidad, o sea, que es que sean los vectores ortogonales y que aparte su norma sea 1, pero eso lo van a ver más a detalle. Y de hecho, estas bases se les llama las bases canónicas de cada uno de estos espacios, ¿no? O sea, es decir, esta es la base canónica de Kn, y esta sería la base canónica de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales, o puede ser aquí en cualquier campo, o de hecho en cualquier anillo. No, sí se necesita que sea campo, en cualquier campo. Y de hecho, justamente si se sigue con esta reglita para trabajar con las matrices de n con n, también obtendrían lo que es la base canónica de las matrices de n por n con coeficientes en un campo. ¿Va? Entonces, ya aquí ya tenemos nuestros primeros ejemplos de base, y con eso podríamos tener un ejemplo de no base, ¿no? O sea, primeramente, un ejemplo de no base puede ser tener a la entrada, al estar trabajando en R2 y tener al conjunto 1,1, 0,1 y 1,0. ¿No? Esta no es base. ¿Por qué no es base? Porque ya es linealmente dependiente, ¿no? El 1,1 ya es... ¿Vale? ¿Sí? A no es base porque A es linealmente dependiente. ¿Va? Y ahora otro ejemplo. Estar trabajando en R3 y tener a B igual a el conjunto que contiene al 1,0,0 y al 1,1,0. ¿Va? Este es base. No, ¿Por qué no es base? porque no genera el espacio R3. En efecto, ¿no? O sea, aquí se ve la importancia de las dos condiciones, ¿no? Tenemos primeramente un conjunto que genera tu conjunto grande, pero que no es linealmente independiente. Y en segunda tenemos un conjunto que sí es linealmente independiente, pero ahí sería cuestión de demostrarlo con los sistemas de ecuaciones que se forman. Es sencillo porque el alfa 2 te va a salir directamente cero, porque aquí nada más está interfiriendo esa entrada, y luego te va a quedar alfa 1 más 0 igual a 0, te queda 0, ¿no? También. Pero aquí tenemos un conjunto que es linealmente independiente, pero que no nos genera nuestro conjunto total, ¿no? Entonces, son necesarias las dos condiciones para poder estar trabajando de bases. ¿Vale? Entonces, ¿aquí alguna duda? ¿Algo que quisiera que comentara con respecto a esto de lo de bases? No, todo bien. Todo bien. Ok, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente pasito en nuestro cronograma, y en lo cual se va a ir motivando todo a partir de aquí, va a ser demostrar que todo espacio vectorial tiene base. ¿Va? Un resultado sorprendente, y tan sorprendente que de hecho este enunciado es equivalente al axioma de elección, ¿no? O sea, es tanto necesitas del axioma de elección para demostrar ese enunciado, como si supones este enunciado, puedes demostrar el axioma de elección. El regreso no es para nada sencillo. Yo quería ver si se los podía transmitir, pero vi que la demostración o sea, era un libro dedicado a la demostración, ¿no? Entonces, a menos de que alguien haya encontrado
alguna manera de simplificar todo eso. Yo creo que no se los voy a poder traer, pero por lo menos vamos a ver la ida. Y la ida en qué va a estar sustentada, que es de lo que les voy a estar platicando ahorita un poquito, en que, bueno, primeramente si tú tienes a tu conjunto, el conjunto que contiene al cero vector, pues es obvio que, bueno, de hecho se supone que iba a hablar de esto al principio de la sesión y se me fue la onda. Pregunta, ¿el vacío es linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿Linealmente dependiente o linealmente independiente? Fíjense que la definición de linealmente independiente, linealmente dependiente, no ocupamos, bueno, sí lo ocupamos como tal, pero lo definimos para conjuntos en general, ¿no? O sea, no ocupamos como tal los elementos dentro de nuestro conjunto. Ahorita explico a qué me refiero con esto. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿El vacío es linealmente dependiente o linealmente independiente? Mm, ¿Saben poner reacciones en esta cosa? Si dicen que es linealmente independiente, pongan la manita así en las reacciones, porfa. Y si dicen que no, pongan los aplausitos, porfa. O a ver si lo que quieran poner, pero pongan algo, porfa, para saber qué opinan. Ok, entonces ahí ya tengo un linealmente independiente. Tengo ya por ahí varios linealmente independientes. Bueno, varios, creo que solamente vi dos. No, tres. No, seis, ya, ya hay seis. Seis que dicen que es linealmente independiente. ¿Alguien que quiera ayudarme a demostrar que es linealmente independiente? Bueno, spoiler, sí es linealmente independiente. Bueno, igual se hace directo, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo demostramos que es linealmente independiente? No, de hecho no se hace directo. Hay que demostrar que no es linealmente dependiente, ¿no? Y cómo demostramos que no es linealmente dependiente por contradicción, ¿no? O sea, es decir, supongamos que el vacío, pues que el vacío es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, existen escalares y existen vectores en nuestro, voy a poner x1, en nuestro vacío, y ya acabamos, ¿no? Y aquí llegamos a nuestra contradicción. Vamos a detener la existencia de elementos en nuestro vacío, tales que cumplen una característica, ¿no? La característica que cumplirían sería que la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i x y sería igual a 0 con alguna escala distinta de 0, pero desde la existencia de vectores en nuestro vacío, ya obtenemos nuestra contradicción, ¿vale? Entonces, ya con eso obtenemos que el vacío tiene que ser linealmente independiente, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que motiva al teoremita que les estoy anunciando? Que bueno, si estás trabajando con el cero vector, si este es el espacio vectorial original con el que estás trabajando, entonces el vacío es la base de B, ¿no? Es la base buscada de nuestro conjuntito, ¿no? Esto porque de aquí ya tenemos que el vacío es linealmente independiente y porque ya en la clase pasada les dejé ahí como tarea moral demostrar que el generado del vacío era nuestro cero vector, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando ya no estás trabajando con el conjunto, con el espacio vectorial cero, ¿no? O sea, cuando tu espacio vectorial B es distinto de este. Pues bueno, puedo añadirle otro elemento, ¿no? Puedo añadirle el elemento, puedo estar trabajando con el elemento que está en B de K, diferencia el cero vector, ¿no? O sea, una X perteneciente aquí, una X que pertenece ahí, ¿no? Eh,
X perteneciente aquí, ¿no? Y entonces, están de acuerdo en que este conjunto es linealmente independiente, ¿no? ¿Cómo lo demostraríamos? Pues, supongamos que tenemos una suma de elementos en este conjunto, tal que te da cero, ¿no? Ya tenemos, es suma, pero nada más es un elemento, entonces tendríamos una A1, A1 X igual a cero, como tenemos que este es distinto de cero, y habíamos obtenido que para vectores distintos del cero, este vector es distinto de cero, para vectores distintos del cero, un escalar por ese vector es cero, si solamente si nuestro escalar es cero, obtendríamos que de tener esta suma igual a cero, entonces A1 igual a cero. Entonces ya obtenemos que de hecho cualquier unitario, cualquier conjunto unitario, tal que el elemento que tiene es distinto del vector cero, es linealmente independiente, ¿no? Y que resulta que este conjunto no nos sirve. Entonces vamos a estar trabajando con todos los conjuntos que van a, con todos los conjuntos que son linealmente independientes y no, que son linealmente independientes y nada más que son linealmente independientes. Vamos a estar trabajando con todos los conjuntos que son linealmente independientes, ¿no? Y ahí es para hacer un par de triquiñuelas y llegar a esta conclusión, ¿no? Pero eso es porque en general puedo estar trabajando con conjuntos que no son, con bases que no son, ni numerables, ni finitas, ni nada. Entonces, por eso la arbitrariedad de estar trabajando con todos los conjuntos linealmente independientes. Pero el trato que le daríamos normalmente a esto sería a nuestro conjunto, sería ¿qué crees? Sí, este conjunto es linealmente independiente, pero no nos da el total. Entonces, bueno, trabajamos con B de K, diferencia el generado de nuestro conjunto, el generado de únicamente nuestro conjunto. ¿Ya? Hay, bueno, aquí una pequeña anotación. Cuando estamos trabajando con conjuntos finitos, como este conjunto, luego, en lugar de estar poniendo como tal el conjunto, nada más pondríamos el elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugar de estar hablando del generado del unitario de X, o sea, del generado del conjunto que contiene como único elemento X, esto lo podemos abreviar como el generado de X. Y si tenemos dos elementos, podemos estar trabajando con el generado de X, Y. Y si tenemos n elementos, podremos estar trabajando con el generado de x1 hasta xn, en lugar de estar poniendo como tal los conjuntos, ¿no? Es un poco, te ahorran estas llavecitas, que luego te sirve ahorrártelos un montón para cuando estás trabajando en la tech, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que el generado de este conjunto, que sí es linealmente independiente, no nos da nuestro conjunto total. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un elemento que esté en nuestro total, que no esté en ese generado, que es lo que estamos teniendo por hipótesis. Y bueno, tiene que ser algún x2. Entonces, le voy a poner x1, x1, x1 y ya, ¿no? Entonces, bueno, no se pudo, entonces ahora añades x1 como x2 y entonces luego ves qué pasa con su generado y si estás trabajando, por ejemplo, con R2, pues ya habrás terminado, ¿no? Pero si no estás trabajando con R2, pues bueno, parece que tenemos que añadir otro elementito y así lo vamos haciendo hasta que, si nuestro espacio vectorial es de dimensión finita, en algún momento deberíamos de parar, ¿no? O si es numerable, en algún momento deberíamos de estar obteniendo la regla que nos va a estar generando a todos nuestros elementos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, pero les digo, como estamos trabajando con arbitrariedad de espacios vectoriales, entonces, entonces puede ser que estemos trabajando con bases que no son ni finitas ni numerables y no podemos como tal hacer este algoritmo, ¿no? Entonces, nada más sería trabajar con los conjuntos linealmente independientes y ver que tiene que haber uno lo suficientemente grande para generarte tu total, ¿no? Y de hecho ahí es haciendo uso del lema de Zorn, que es una consecuencia del axioma de elección, ¿no? Pero bueno, esto es sin adelantarme tanto. Y bueno, seguramente dicen, no, pues es que tú estás mencione y mencione y mencione espacios vectoriales que quizás tengan una base que no sea
que no sea numerable, pero no nos has mencionado ninguno, ¿no? Así que hasta les estoy mintiendo, ¿no? Entonces, pues un ejemplo que les puedo dar sencillo de esto es el espacio de funciones de los reales en los reales, ¿no? El conjunto de las funciones que van de R en R, ¿no? Ya habíamos visto que este era un espacio vectorial, ¿no? Sin embargo, no sé qué tanto se les puede complicar demostrarlo, pero no es este espacio vectorial, no tiene una base finita, ¿no? Mega spoiler, sí, sí debe tener una base por este teorema, pero no solo no va a tener una base finita, no va a tener una base numerable, ¿no? Y ¿qué manera hay de demostrar esto? Para que no sea nada más una cuestión de creer, de no creerme, trabajar con lo que es la definición de funciones trascendentes y con que los polinomios no los puedes obtener a partir de funciones trascendentes, ¿no? Y que tienes una infinidad de números irracionales por ser una infinidad de números irracionales que es igual de grande que el total de números números reales, ¿no? Entonces, con eso podríamos trabajar siempre, por ejemplo, con la función f, que te manda todos los reales a nada más un escalar perteneciente a los números irracionales, ¿no? Entonces parece, o sea, a partir de estar trabajando con eso y con que no puedes obtener y que no puedes obtener a los polinomios por medio de funciones trascendentes, viene, se puede concluir esto, ¿no? Pero no es sencillo. Sí, sí, sí lleva un poco su mañita, pero bueno, aquí ya tienen un ejemplo de un conjunto, de un espacio vectorial que tiene una base, seguro tiene alguna base, pero que no podemos obtenerla por todos los métodos tradicionales, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda con lo que les he comentado hasta el momento? No, todo bien, Juan. ¿Todo bien? ¿Vale? Entonces, no sé si quieren ver algo más, si tengan, si algo, o si ya nada más podemos concluir la clase. Todo bien. ¿Va todo bien? Entonces yo creo que ya con esto podemos terminar la clase. Entonces, hoy se vio nada más un poco más en profundidad lo del concepto de dependencia e independencia lineal, y se definió lo que es base, y se les habló un poquito de lo que es el teorema más importante de este primer lapso del curso, ¿no? Y bueno, entonces nos vemos. Ahora sí, yo no creo verlos el lunes. Así yo creo que sí va a ser o Adri o Lalo. Creo que Adri. Pero bueno, entonces nos vemos. Se cuidan. Vale, gracias. Sale, hasta luego. Esto.